Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español. Quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto. Del prólogo del Quijote. En una época de funcionarios corruptos, donde nadie puede confiar en el vecino, donde no hay ideales y todo se arregla con plata, a un señor de 50 años se le ocurre salir a recorrer su país para poner fin a la injusticia y proteger a los débiles. Por supuesto, está loco. Ese señor se hace llamar Don Quijote y es hijo de la inteligencia de Miguel de Cervantes Saavedra, un escritor de 58 años, casi desconocido. Cervantes pensaba que la literatura no era solo fantasía, sino que debía contar también historias reales, cercanas, posibles, de todos los días. Tal vez porque su vida fue muy dura. Cuando nació el cuarto de sus 7 hijos, los Cervantes decidieron llamarlo Miguel y rogar para que Dios le diera con qué alimentarlo. El bebé nació en Alcalá, casi por casualidad. Su papá, Rodrigo, era cirujano barbero, un sacamuelas profesional en una época en la que los dentistas no existían. Viajaba con su familia de ciudad en ciudad buscando un lugar en el mundo donde no les fuera tan mal. Hasta alguna vez estuvo preso por deudas. Pero también hubo momentos mejores, porque Miguel, que era un muchacho inteligente, con buena cabeza para el latín, pudo estudiar en el Colegio Oficial de Madrid. Enseguida empezó a destacarse entre sus compañeros por sus versos y sus escritos. Como cualquiera que soñara ser escritor en la España de su siglo, Miguel quiso conocer Italia y consiguió trabajo en Roma como asistente de un cardenal. En ese momento, el imperio turco avanzaba sobre Europa. Los turcos tomaron la isla de Chipre. Miguel de Cervantes, a los 24 años, sintió que su deber era luchar por su patria y se alistó como soldado. Una enorme flota de 300 naves al mando del hermano del rey de España enfrentó a los turcos. El día de la batalla de Lepanto, Miguel estaba enfermo, con mucha fiebre, y lo mandaron bajo cubierta, pero se negó porque quería participar en el combate. Al frente de 12 compañeros luchó con gran valor hasta que, al anochecer, el enemigo huyó vencido. Miguel había recibido 3 tiros de arcabuz, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, que le quedó arruinada para toda la vida. Por eso se llamó el Manco de Lepanto. Siempre estuvo orgulloso de sus heridas en la gran batalla, heridas que, por cierto, no lo hicieron dejar el ejército. Durante 3 años, a pesar de su mano inútil, el soldado Cervantes siguió peleando contra los turcos. Al fin, cerca de los 28 años, se embarcó hacia España para pedir una muy merecida pensión del gobierno. Llevaba cartas de recomendación de sus jefes que hablaban de su importancia y de su gran valor. El mismo don Juan de Asturia, el hermano del rey, había escrito en favor de Cervantes. Cerca de la costa de Francia, 3 barcos turcos atacaron la galera y la obligaron a rendirse. Miguel y su hermano Rodrigo fueron llevados como cautivos a Argel. Los turcos encontraron las cartas de recomendación de sus jefes y sobre todo las del hermano del rey. Este hombre debía ser muy valioso. El pirata que lo tenía prisionero decidió sacar un buen provecho de tan importante personaje y pidió un altísimo rescate. La pobre familia de Cervantes trató de reunir el dinero, pero se le hacía imposible. Mientras tanto, Miguel, convencido de que nunca lo rescatarían, se dedicó a escribir poesía y a tratar de escapar. Tuvo 4 intentos de fuga y siempre lo delataba. Su familia logró por fin reunir algún dinero. Las 2 hermanas mujeres aportaron sus dotes para rescatar a Miguel y a Rodrigo, lo que significaba renunciar a casarse.
y apenas llegaban a la mitad del rescate. Por suerte, los mercaderes cristianos de Argel completaron la suma y así, después de 5 años terribles, pudo Cervantes volver a España. Regresó con grandes planes. Ahora conocía a los turcos desde adentro y sabía cómo desalojarlos de África. Pero ¿cómo conseguir que el rey escuchara a un simple soldado? Pronto Cervantes se dio cuenta de que nunca podría liberar a todos los cautivos en Argel como había soñado. Ni siquiera le darían una pensión por sus actos heroicos y sus heridas de guerra. Resignado, decidió instalarse en Madrid y tratar de vivir de la profesión de escritor. Lo que más le interesaba en ese momento era el teatro, y Cervantes escribió varias obras que se han perdido, pero que en su momento fueron consideradas excelentes. Tenía 36 años cuando nació su única hija Isabel de Saavedra. Cervantes se hizo cargo de la chiquita y la tuvo toda su vida con él, pero no se sabe qué pasó con la madre, porque ese mismo año se casó con otra mujer, un matrimonio que duró muy poco. A todo esto, ganarse el pan como escritor para él y su hija y sus hermanas no era nada fácil. En Sevilla, Cervantes consiguió un empleo en el gobierno. Solicitó un puesto en América, pero no se lo dieron. Varias veces estuvo preso, acusado de quedarse con dinero como cobrador de impuestos. La última vez lo encontraron culpable, le tocó una condena de varios meses y ya no pudo seguir trabajando para el gobierno. Un tiempo después volvió a la cárcel, esta vez por deudas. Por algo dirá, más adelante, presentando al Quijote, que su libro se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación. Pero en medio de sus miserias y trabajos, Cervantes nunca dejó de escribir. Poesía, teatro, prosa. Poco a poco su nombre se hizo conocido y algún noble rico empezó a interesarse en protegerlo, ayudándolo económicamente para que pudiera terminar de escribir su novela. Por fin, en 1604, viviendo Cervantes en Valladolid, que en ese momento era la capital de España, se publicó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna de la historia. El libro tuvo un éxito enorme. Inmediatamente se agotaron varias ediciones y fue traducido a todos los idiomas de Europa. Cervantes se convirtió en un autor importante y famoso. Y, sin embargo, seguía siendo muy pobre. Un bestseller internacional en el siglo XVII, cuando la mayor parte de la gente era analfabeta, significaba apenas una venta de unos cuantos miles de ejemplares. El Quijote se hizo tan famoso que al tiempo apareció una continuación escrita por un autor cualquiera. Cervantes salió al cruce escribiendo el segundo tomo de las aventuras de su personaje, y ahora que los editores lo buscaban, aprovechó para publicar todas sus obras, las novelas ejemplares, su poesía, obras de teatro y otra novela larga. Ya era un hombre viejo y enfermo. Sintiendo que se le acercaba el fin, entró en una orden religiosa. El mismo año en que salió la segunda parte de las aventuras de Don Quijote, murió su creador. Cervantes fue enterrado en el convento de las Trinitarias en Madrid y no se sabe exactamente dónde está su tumba. Pero cada vez que alguien abre las páginas del Quijote, lo trae otra vez a la vida. Miguel de Cervantes asoma la cabeza desde su libro y mira a su alrededor sin asombro. En el fondo, qué poco que cambió el mundo. Vidas perpendiculares, biografías de personajes célebres de Ana María Schwab. Busca este libro en la Biblioteca Popular Alas.